Muy buenos días a todos, mi nombre es John Freddy Vega, muy buenos días también a toda la gente que nos está viendo en este momento en el streaming. Quiero que sepan algo muy importante, ustedes que están acá, estoy muy contentos de verlos, es nuestro primer esfuerzo en Guatemala y a pesar de que costó, es de las cosas más cool que hemos hecho este año. Me encanta que estén acá, me encanta que lo estén aprovechando y hasta las conferencias que han visto, ¿qué tal les han parecido? ¿Les han gustado? ¿Sí? Bastante. ¿Le pueden hablar aquí? ¿Les han gustado? Sí. ¿Listos? Porque hay mucha gente en el streaming. En este momento hay cerca de 50.000 personas viéndonos alrededor del mundo. Hay gente en España, hay gente en Argentina, en Chile, en Colombia, en Perú, en México y en muchos otros países que por no mencionar estoy seguro que están mandando un montón de tweets y colocándolos en el chat. Hay muchísimas personas en este momento conectadas y el encargado del streaming soy yo. Y el streaming está allá. Así que si algo se dañó, perdón. No tengo ni idea, estoy muy lejos. No lo puedo arreglar. Pero espero que todos nosotros disfrutemos la conferencia. Mi nombre es John Freddy Vega, yo soy el fundador de una comunidad que se llama crystallab.com y les quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes de ustedes antes del día de hoy no conocían crystallab.com? Que no la conocían, que nunca la habían visto. Aproximadamente un 20% de las personas acá. También me gustaría escucharlos a ustedes en Twitter. Voy a hacer muchas preguntas. Y para la gente que nos está viendo en este momento en la conferencia online, todas las preguntas yo las voy a leer sus respuestas al final. Por favor, manden sus respuestas con mi cuenta en Twitter, @Fredier. Y quiero recordarle a todo el mundo que está tanto en la conferencia en streaming como ustedes acá que probablemente están conectados. Veo 5.000 tablets, laptops y etcétera, un teléfono, que el hashtag es mejorando GT. Ayer hicimos un curso de HTML5 aquí en Guatemala y algo que se me pasó por completo porque no me di cuenta sino hasta que llegué a la casa es que fuimos trending topic en Guatemala. Por favor, un aplauso para nuestros estudiantes de HTML5. Muchas gracias. Bien, así que arranquemos. El día de hoy quiero hablarles de un tema bastante simple y es cómo se crean las grandes marcas y sobre todo, cómo se crean las grandes marcas en este momento. Crear una marca en la web nunca había sido tan fácil, nunca había sido tan sencillo y nunca había sido tan importante. Las grandes marcas web y hágalo usted mismo en su casa. Esa va a ser la conferencia de la que quiero hablar hoy. Y hay muchos conceptos de los que quiero hablar, pero para eso quiero preguntarles a ustedes. ¿Quiénes de ustedes, y obviamente después de la conferencia de Luis estoy seguro que este tema está bastante fuerte en sus cabezas, ¿quiénes de ustedes tienen una idea que quieren convertir en un proyecto, en una empresa? Levanten la mano. Los que tengan una idea, muy bien. Aproximadamente el 90% para la gente que está en online. ¿Y quiénes de ustedes la convirtieron en empresa o están en el proceso? Y bajó de repente, del 90% tenemos del 15%. ¿Qué les falta? ¿Qué es lo que necesitan para empujar? Uno piensa muchas cosas, me falta tiempo, me falta plata, me falta esto, me falta lo otro. Muchos de los objetivos que uno tiene no los agarra porque les faltan pequeños pedacitos. La razón por la que les quiero hablar hoy de marcas en la web es porque uno de los elementos que diferencia por encima de lo que sea a los proyectos exitosos, obviamente aparte del mismo hecho de ser exitosos y que tengan algún tipo de utilidad, es la capacidad que tienen de generar una marca que genere una identidad absoluta. Y les había dicho, por favor tuiteen con el hashtag mejorandogT y mi cuenta en Twitter es @Fredier, lo que quieran tuitear, eso está perfecto, no hay problema. Bien, listos, sigamos. Ustedes conocen probablemente estas dos marcas, ¿verdad? Sí las han visto. Una es CrystalLab, que es mi comunidad. CrystalLab es una comunidad que se dedica al diseño y desarrollo web. La otra es la comunidad de Christian Vanderhens, maestros del web y foros del web. Christian lleva con su comunidad alrededor de 15 años, un montón de tiempo, desde que fue originalmente fundada en GeoCities, antes de comprar un dominio, hasta comprar el dominio, creo que él compró el dominio hace como 10 o 12 años, y esa es la comunidad que soy, de foros del web y maestros del web. CrystalLab existe desde el 2004, y nosotros constantemente estamos ayudando a la gente a crear para Internet. Y una de las primeras cosas que yo quise hacer en la vida era tener una marca única, un nombre único. Yo sabía que si le colocaba... Cristian tuvo una ventaja, y es que él entró a Internet cuando nadie estaba usando Internet. Ustedes saben que Cristian tenía la capacidad de comprarse dominios increíbles, guatemala.com, abogado.com, plata.com, y no, se compró maestrosdelweb.com, entonces nunca hizo plata realmente. Yo empecé en una época un poco más complicada. Yo empecé CrystalLab fue registrado en el 2004 y en el 2004 ya todo el mundo estaba registrando marcas. Era increíblemente difícil registrar una marca. Por ejemplo, algo que yo no le cuento mucho a la gente es que yo quería que CrystalLab fuera con Y. Y fue imposible encontrar el dominio, ni con doble L, nada. El único dominio que encontré disponible fue CrystalLab. Hice un script que empezó a pegarle, agarré una lista de palabras que quería, múltiples palabras que quería,
y un script. Las combinaba y le pegaba a Whois para ver cuál estaba disponible y eran muy poquitos, muy poquitos. A la final, y quería definitivamente un .com. Para mí el .com era la solución. En esa época no existían dominios tan cómodos ahora como el .co o el .la. Estas dos marcas son las dos marcas que nosotros nos han apoyado un montón y que nos han ayudado a crear cosas como esta conferencia, a crear nuestros cursos y a las que les estamos metiendo esfuerzo. Y obviamente está la marca Mejorando la Web, que es la marca sobre la cual estamos haciendo nuestros cursos físicos. Hacemos nuestro programa todos los jueves a las 3 de la tarde de Guatemala, 4 de la tarde de Colombia, México. Y hacemos estas conferencias. Pero de Mejorando les quiero hablar más a fondo en un rato. Primero les quiero hablar de esto. Ustedes han visto este libro, ¿verdad? ¿Quién ha visto el libro? Sean sinceros, carajo. Muy bien. Yo leí el libro cuando yo tenía 14 años aproximadamente. Mi mamá me lo regaló. Y dije, wow, lo leí, etcétera. Es de esos libros ese, y hay un libro del queso, no me acuerdo cómo se llama, pero tenía que ver con algo que tenía que ver con queso. Es todo lo que recuerdo. Es probablemente algún tipo de plan suizo para dominar el mundo. Este libro me recordó un montón de cosas cuando yo era muy niño y dije, wow, esto está lleno de verdad, me va a cambiar la vida. No me cambió un carajo. Pero me trajo buenos recuerdos. Y un día yo me encontré hace muy poco tiempo un amigo mío del colegio, de mucho tiempo, y le digo, oye, mira, me leí este libro, el mismo libro, y mira que aprendí esto y lo otro y tal, es que uno es pobre porque quiere y bla, 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 y no quiero ser rico y tal. Sí, muy bien. Y entonces estoy empleando esto, etcétera. Y yo, wow, este tipo pues está empleando en forma todos los conocimientos que aprendió. Vio el libro, listo, bien. Oye, ¿me prestas para el café? Porque lo que pasa es que no, salí a la casa y no tengo plata y etcétera y tal. Hay un concepto. Menciono esto porque las marcas están pegadas a las empresas y hay un concepto que nosotros tenemos sobre todo en Latinoamérica que a mí me parece y siempre he visto como un concepto incorrecto. Las empresas están hechas para crear dinero y crear dinero es muy importante para que una empresa funcione, pero cuando el objetivo de uno en la vida es crear dinero, uno tiende a no lograr nada en la vida. Porque por sí mismo, si ese es el fin, uno no tiene objetivos claros que lo empujen hacia ese lugar. Entonces el solamente hecho de crear plata no los va a llevar a ningún lado y no va a empujar a ningún lado. Ustedes probablemente entienden desde esta captura quién es la única persona que se ha hecho rico con el libro, ¿verdad? O el único par de personas. Hay 3 formas de tener mucha plata y hacerse rico, hay 3, y solamente hay 3, a mí no se me ocurre ninguna otra. Y si a ustedes se les ocurre, entonces probablemente tienen más plata que yo. Pero hay tres formas de hacerse rico en el mundo. Una es ganarse la lotería. Es la forma más fácil. Me gané la lotería. Listo, ya está. Es completamente aleatoria y la probabilidad de que ustedes se las ganen es tan absolutamente pequeña que hay una mayor probabilidad de que caiga un asteroide y mate a Luis Bonán ahora mismo. Sería terrible. No queremos que pase. Terrible, quiero reiterarlo. Por otro lado, la cagué, no es un asteroide, es un meteorito, porque en fin, no hablemos de conceptos astronómicos. Es muy baja la probabilidad. La segunda probabilidad de hacerse millonario es ser absolutamente único. Eso no necesariamente significa algo bueno, pero es ser absolutamente único y lograr tener algo que la gente quiera comprar, pero que sea completamente único. Nosotros vivimos en una época donde muchas de las estrellas, por ejemplo, de cine, estrellas de música, son algorítmicamente generadas. Recientemente leí un estudio que hizo un análisis matemático de todas las canciones de pop a lo largo de los meses, las mejores canciones de pop en los últimos 5 años, y todas usan el mismo algoritmo de ritmo. Todas. Ustedes las reúnen y todas son tun, 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 tun. Y ustedes se ponen a buscar y empiezan a tratar de mirar todas las canciones y todas son muy similares. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Una de las canciones que más está pegando ahorita es una que se llama Call Me Maybe. ¿La han visto? Call Me Maybe es una canción 100% generada por algoritmos, software y estadística. Call Me Maybe es una canción que fue comprada, fue optimizada, agarraron el ritmo, regularon el ritmo. La chica que canta, esa no es su voz original, está altamente autotuneada, el video está diseñado de maneras específicas. Hay una rama de la neurociencia que se llama neuromarketing. El neuromarketing es muy simple. Yo tengo un amigo que trabaja en esto en Bogotá. A ustedes lo sientan en un laboratorio y les ponen múltiples sensores. Hay un sensor que les ponen en el dedo que mide el aumento de los poros, de cómo se modifican los poros y el comportamiento capilar para indicar cuáles son las emociones que ustedes están sintiendo con una precisión increíble. Un MRI que les permite ver el estado actual de su cerebro y un tracking de ojos.
Hay unas camaritas infrarrojas estilo Kinect, pero un poco más caras, que les permiten ver exactamente para donde ustedes están viendo. Y le muestran a un grupo gigantesco, 1000, 2000, 3000 personas, un video de música o una canción y empiezan a ver cómo está reaccionando, en qué momento les genera felicidad, en qué momento les genera tristeza, en qué momento les genera emociones, si están mirando la cara de la persona, si le están mirando una nalga, si le están mirando las plumas que le están saliendo, etcétera, etcétera. Y todo este tipo de cosas luego las analizan en un software estadístico y dicen, esta toma sirve, esta toma no sirve, esta toma hay que moverla, esta toma hay que agregarla por After Effects, etcétera, hasta lograr el máximo efecto posible en la mayor cantidad de la población. Y luego lo publican y es arte. Entonces, este tipo de cosas se pueden generar, pero sí requieren un componente de ser único. Y la otra, que es curiosamente la más fácil, la más difícil, es crear empresa. Este es uno de mis héroes particulares. ¿Ustedes saben quién es este tipo? Sergey Brin. Sergey Brin es uno de los fundadores de Google. Sergey Brin es muy curioso. Sergey Brin es uno de los fundadores de Google, es una de las personas con más plata en este planeta, y Sergey Brin tiene una esposa que creó una empresa llamada 23andMe. 23andMe es una empresa que se encarga de hacer análisis genéticos muy baratos de la gente. Cuestan aproximadamente $100. Yo me hice un análisis genético, ustedes le mandan un tubito de saliva y ustedes les mandan un sitio web donde les muestran exactamente de qué se van a morir. Es muy divertido. Yo aparentemente me voy a morir de una fibrilación atrial. No sé cuándo, pero sé que a partir de ahora tengo que correr como Stephanie si quiero aumentar mi vida. Se los cuento porque la esposa de Sergey Brin, uno de sus primeros sujetos de experimento fue el mismo. Y resulta que Sergey Brin tiene una probabilidad de Alzheimer altísima. Y si hay una enfermedad cruel en este mundo es el Alzheimer. Una probabilidad demasiado alta. Este tipo hace de todo. Él hace natación, él hace clavados, él hace maratones. Él hace todo lo que le baje un 1, un 2, un 3, un 5% de la probabilidad para estar ahí. Y algo que vi que ocurrió después de que él publicó esto en un blog que ella nunca actualiza, es que creó y empezó a estar muy metido con Google X. Google X es uno de los laboratorios secretos de Google que están sacando los proyectos más cool. Ustedes probablemente han escuchado del carro que se conduce solo, ¿verdad? El Google Self-Driving Car, que en este momento ha recorrido más de 200.000 millas sin un solo accidente. Es mucho más eficiente que un ser humano conduciendo, tan veloz como un ser humano, es increíble. Y ya está funcionando en Nevada, funciona de manera experimental en California, es un proyecto increíble. Yo tuve la oportunidad de verlo en el Google I.O. del año pasado. Y ahorita tiene un proyecto mucho más cool. ¿Cuál? Glass. Glass es probablemente el futuro de las interfaces. Quizás no, pero yo quiero creer que sí. Ustedes creo todos han visto y han experimentado un cambio increíble y es el cambio del touch y el multitouch, ¿verdad? Cuando de repente el touch y el multitouch llegó a nuestra humanidad agobiada y doliente, la computación se volvió humana, la computación cambió. Ustedes han visto cómo sus tíos, sus abuelos, sus primos, sus padres, gente que odiaba la tecnología, gente que detestaba sentarse en un computador, gente que creía que si oprimían el botón incorrecto la casa se iba a incendiar y el perro iba a quedar embarazado. Ese tipo de personas que le temen por completo a los computadores, de repente usan un iPad y son felices. Agarran un teléfono Android y lo entienden, hacen llamadas, se meten a internet, etcétera. A mí me ha pasado con un montón de gente. ¿Les ha pasado a ustedes? ¿Le ha pasado a la gente del stream? Y esto es por una razón específica. Nuestra computación estaba muy lejos antes. Ustedes miren los computadores que tienen. Ustedes tienen un teclado, tienen un trackpad. Estos son metáforas físicas que se convierten en colores en la pantalla y son muy complejas. Son cosas que realmente, para una persona normal que está acostumbrada a un mundo real, son difíciles de entender. En cambio, una pantalla donde yo directamente toco y algo reacciona es muy importante. Y les menciono todo esto porque para poder ejecutar este tipo de cambios y cambiar al mundo, lo que se requirió fue crear una empresa que los empujara. Sergey Brin ahorita está detrás de Google X y está haciendo el Project Glass. Sergey Brin tiene la capacidad de hacer esto porque creó una empresa que tiene todo el dinero del mundo y me puede comprar a mí, ya, que es Google, obviamente. Google Glass, Self-Driving Car y muchas de estas cosas no solamente generan plata, y es a lo que yo quería llegar. Yo les dije, hay 3 formas de hacerse millonario: lotería, ser único o tener una empresa. Pero estoy seguro que la gente que tiene una empresa y tiene una empresa exitosa, no creó su empresa exitosa con el objetivo de me voy a hacer millonario y ya está. Y la gran mayoría de las personas que crean una empresa con ese objetivo tienden a crear el tipo de empresa que no escala para hacerse millonaria. Y hay muchas diferencias respecto a eso. Pero antes de eso quiero parar y decirles algo, que crear una empresa, como les digo, no los hace ustedes millonarios. Y ser empresario no es la única forma de ser parte de una empresa. Eso es muy importante. No todas las personas tienen el perfil de ser empresario. Muchas de estas conferencias son de emprendimiento y vamos a crear ideas y vamos a llevarlas a cabo y ejecutar y bla, y etcétera. Y algo que mucha gente se niega a creer o a aceptar es que todas las personas son diferentes. Cada persona es única, distinta y tiene motivaciones diferentes. Y
crear empresa, ser empresario, ser el CEO, el CTO, el whatever, no es la única forma. Es muy, muy importante. Hay gente, muchas personas que siendo parte de una empresa, sin ser el dueño de la empresa, aportan de una manera increíble y terminan ganando un montón. Entre esas hay una anécdota también de Google, perdón que mencione tanto la empresa. Hay un tipo que fue el empleado, si no estoy mal, 56 de Google, uno de los primeros empleados de Google, un chef. Su trabajo en los 90, en la época en la que Google todavía era una empresita chiquita por allá en una esquina, su trabajo era hacer sándwich. Ese era su trabajo. Él llegaba a las oficinas de Google, agarraba un pan, lo cortaba, ponía jamón, ponía queso, ponía cosas. Su trabajo era cocinarle a los empleados y no era así un chef increíble, era un chef. Y les hacía sándwich, les hacía sopitas, etcétera. De repente vino el IPO de Google, la salida a la bolsa, y el tipo se volvió multimillonario. Tiene una cadena, él se fue de Google y tiene una cadena de restaurantes en Nueva York, en San Francisco, etcétera. Todo porque él decidió que valía la pena apostar por una startup loca de un par de tipos que olían feo. No estoy seguro si Larry Page y Sergey Brin olían feo, simplemente una metáfora. Y el hecho de haber estado ahí, y el hecho de haber sido parte, el hecho de haber empujado y apoyado una idea, hizo que por un lado él mejorara la calidad de vida de la gente, que él se tapara en plata y que la idea floreciera. No se trata solamente de ser empleado, de ser empresario, también se trata de encontrar las ideas correctas y ser parte de ellas. Si ustedes creen que hay una idea, hay un lugar donde quizás tengan que sacrificarse un poco, donde el trabajo sea un poco extraño, pero que ustedes al ser parte pueden aportar algo único, definitivamente háganlo. Porque como les digo, ser empresario, ser el jefe, ser el que crea, ser el que paga los cheques, etcétera, para la gran mayoría de las personas suena muy cool, pero ustedes no saben lo horrible que es y las cualidades específicas de cada persona que se requieren para poderlo lograr. Ser parte de una idea única o una empresa única. Hay dos tipos de empresas que les quiero mencionar acá. Y ambas empresas se diferencian por muchas cosas, pero parte de ellas es la creación de las marcas. Hay empresas de estilo de vida y hay empresas escalables. Y muy probablemente ustedes están en alguna de estas dos, y más que probablemente están en el primero. Las empresas de estilo de vida son las empresas que la única forma en la que crecen es cuando se aumenta la cantidad de seres humanos que trabajan en ellas. Las empresas de estilo de vida difícilmente escalan porque tienen ideas que no tienen un alcance mundial, un alcance global, un alcance que crezca de manera explosiva. Y la gran mayoría de empresas son así. Cuando ustedes tienen un café internet en sus barrios, ustedes tienen una empresa de estilo de vida. Porque ¿cómo crece un café internet? Abriendo otro café internet, eso no es escalar, es crear una segunda parte de la empresa. Otro tipo de empresa típico de estilo de vida son las agencias de diseño web. Si ustedes tienen una agencia que se dedica a crear sitios web para otras empresas, ustedes tienen una empresa de estilo de vida. Y hay empresas masivas de este tipo de estilo de vida, son empresas gigantescas, pero tienen un límite de crecimiento. ¿En qué momento crece una agencia de diseño web? Cuando tiene el cliente grandote, cuando logra la licitación increíble, y en esos casos, ¿qué es lo que hace la empresa para sobrevivir? Contrata más empleados. Y casi siempre el contratar más empleados no es una regla, pero ocurre bastante, implica que la calidad del trabajo baja, que el estilo baja, etcétera. O ustedes se mantienen en un equipo pequeño, exacto y que tiene una calidad específica, o ustedes aumentan la cantidad de empleados que tengan sacrificando la calidad para obtener la máxima cantidad de proyectos posibles. Hay muchos tipos de empresas de estilo de vida. Y luego tenemos las empresas escalables. Las empresas escalables tienen, en mi opinión, dos cualidades. La primera de ellas es, como les digo, el alcance global. Empresas que 4 empleados pueden atender a 40, 400 o 4.000 usuarios o 4.000 clientes de la empresa. Y ese tipo de empresas son rara vez vistas en el mundo normal. Ustedes las ven en las empresas grandes de productos. Ustedes ven empresas de gaseosas que lo que tienen que hacer es montar una fábrica en línea y 50 empleados, simplemente aumentando la capacidad de la fábrica, pueden generar 1.000, 2.000 o 5.000 botellas. Pero en el mundo web, ver una empresa escalable es muchísimo más fácil. En el mundo web, las empresas escalables son simplemente las ideas que tienen impacto global. Las empresas no escalan cuando hay que agregarle más humanos porque los humanos tienen un límite. Ustedes, por ejemplo, están viendo un conferencista que está en su muy humano límite. El día de ayer estuve dando el curso de HTML5 y dormí solamente 2 horas y anoche también porque todo para ustedes, los quiero un montón. Y ahorita vamos a tener que seguir haciendo el streaming, etcétera. Los seres humanos tienen un límite, algunos más que otros, pero todos los seres humanos tienen un límite y si sus empresas, si sus ideas requieren agregar a más empleados como la única solución para aumentar, probablemente no son empresas escalables. ¿Conocen esta empresa? ¿Ustedes? Quizás.
Yo me encontré este screenshot, yo no sabía que tenían. Yo les quiero hablar de esta empresa. Esta empresa es un ejemplo de un negocio que parecería estilo de vida y se volvió una empresa altamente escalable. Las empresas de comida se vuelven escalables cuando convierten su modelo de restaurante a franquicia y cuando le permiten a otras personas con el mismo empuje crear sus propias, agarrar lo mejor de la idea y empujarla a su manera. Quiero contarles una historia. Esta es probablemente una de las empresas que yo menciono. ¿Cuál es la mejor empresa de Guatemala? Y me dicen tal, Pollo Campero, ¿cierto? Sí, puedo decir marcas al aire, jajaja. Pollo Campero. Pollo Campero es un pollo increíble, súper, súper rico. De hecho, mi cena de ayer fue Pollo Campero. Esta conferencia no está patrocinada por ellos. Debería, pero no. Fue muy rico el pollo, me encantó, estaba delicioso. Es buenísimo el pollo de Pollo Campero. Y yo originalmente lo conocí en Guatemala. Y a mí, por ejemplo, Cristian me contó las historias de Pollo Campero, las historias rarísimas. Como que en el vuelo de Guatemala a Los Ángeles olía tanto al pinche pollo que la gente de las aerolíneas no tuvo otra opción que poner neveritas para guardar el pollo y que no oliera un montón en todo el avión a pollo desde que despegaban hasta que aterrizaban. Y dije, bueno, está bien, no hay ningún problema. Años después llegué a Ecuador. Estaba en Quito, Ecuador. Y le pregunto a unos amigos de Quito, oigan, ¿cuál es el restaurante más cool de acá de comida? Ah, pues el restaurante mejor de acá es el Pollo Campero. Es comida ecuatoriana espectacular. Yo, ¿cómo? ¿What? Este año, hace un par de meses, hace unos 3 meses, iba para México y tenía que hacer escala en El Salvador y no sé qué le pasó al avión, creo que una grulla atravesó la turbina y cuando estalló una piedra se le metió la turbina y todo se fue al carajo, etc. El hecho es que me dejaron atrapado en El Salvador aproximadamente unas 36 horas. Y salí a la ciudad y me fui a conocerla y conocí un par de personas de El Salvador. Y mientras íbamos en el carro me dicen, y mira, ahí está uno de nuestros mejores pollos, el Pollo Campero. Y yo, ¿y sabes qué? Aquí El Salvador es tan importante el Pollo Campero que una aerolínea tuvo que ponernos neveritas porque el vuelo del Salvador a Los Ángeles olía siempre a Pollo Campero. Y fuimos nosotros los que... ¿Qué carajo? Y entonces me di cuenta de la estrategia. La estrategia de Pollo Campero es crear una marca que parece local, no importa dónde esté. Estoy seguro que los chinos dicen, ah, Pollo Campero, watashi wa no Pollo Campero de su. Mentira, eso era japonés. Estos tipos logran llegar, crear una marca increíble, la posicionan y les hacen creer a la gente que es local. No se preocupen, esto no es Matrix, ustedes realmente son los dueños de Pollo Campero en Guatemala. O sea, no había una submetáfora aquí. Entonces observen el poder increíble de una marca para generar algo como la escalabilidad de una empresa a nivel mundial. ¿Quién es este tipo? ¿Quién? Lo pueden decir a las 3, díganlo lo más fuerte que puedan. 1, 2, 3. Goku. Y todo el mundo lo identifica, porque resulta que las marcas son algo más allá. Yo podría poner las orejitas de Disney, pero no, porque todo el mundo hace eso. Goku hace parte de la niñez de toda Latinoamérica, Y cuando, por ejemplo, yo alguna vez hablaba con un amigo de Estados Unidos y nos pusimos a hablar de cosas de nuestra infancia, hablamos de Goku, y de repente me dio por mencionarle el Kamehameha y me miró como, what the fuck? Y me dijo, oh, you mean the Spirit Ball? Y yo, ¿Spirit what? The Spirit Ball. Allá se llama la bola espiritual. No me jodan. ¿Cómo es que se llamaba la esposa de Goku? ¿Cómo? ¿Quién? Una sola persona al tiempo, tú. Milk. Bueno, en Estados Unidos se llama Chichi. Y resulta que en Japón se llama Chichi. Y Chichi significa busto en japonés. Es la forma coloquial de llamarlo así. Hay un montón de referencias que uno no entiende, hay un montón de marcas que uno no ve, y se los menciono porque Goku es un personaje más que una marca, pero miren lo que ustedes reconocieron de primero. Tiene un elemento diferenciador único, y fue una de las cosas que yo les mencioné. Cuando ustedes tienen un elemento único que genera una pertenencia especial sobre ustedes, ustedes tienen una marca. Algo que yo hice cuando creé Cristobal por primera vez, lo primero que hice fue crear un logo, creé el logo más feo del universo. Luego conseguí un diseñador profesional que me hizo un logo mucho mejor, y algo que he encontrado muy difícil en los últimos 8 años es cambiar el logo. Porque el logo tiene tanta historia y tantas cosas que si lo cambio voy a dejar de ser identificado. Y si ustedes se fijan, las mejores marcas del mundo han hecho cambios graduales. Si tienen la oportunidad, ven la historia de la marca Coca-Cola. Si ustedes ven en este momento la marca Coca-Cola original, casi que no la van a reconocer, es un mamarracho súper extraño. Pero si ustedes ven la evolución
Es como si fuera una animación de transformación. Poquito a poco le han ido cambiando cosas, pedecitos, para que la marca se mantenga, la esencia se mantenga a pesar de que es diferente. Algo muy similar le pasó a Pepsi, hasta que Pepsi se embarazó y le salió la cosa azul gigante en el logo, no sé. Pero el hecho de mantener una pertenencia en las marcas es muy importante y mantener una continuidad. De hecho, por esto es que Dragon Ball GT fracasó. Quiero decirlo. Ahora les quiero hacer un ejercicio. Lo que van a ver a continuación es una fuente llamada Comic Sans. Yo sé que esto es fuerte, así que si alguno de ustedes es sensible del corazón, puede salir. Coloqué esto en Comic Sans para limpiarles el cerebro al máximo y demostrar la conexión tan fuerte que hay. ¿Cómo es el logo de esta empresa? Descríbanmelo. ¿Qué es el primer componente que tiene? Una manzana. ¿Y cómo está la manzana? Mordida, listo. ¿Ustedes podrían de memoria en este mismo instante dibujar este logo? Y les quedaría más o menos cercano, ¿verdad? Esto es otro componente importante de las marcas y de los logos, la recordabilidad y la simpleza para hacerlo tan fácil como sea posible. Hablemos de otra marca. Google, se las mostré hace un rato. Google, ¿cómo es el logo? Google lo tiene fácil, ellos hicieron trampa, pusieron el nombre y ya está. ¿Cuál es el primer color? Azul. Miren el poder tan increíble. Ustedes puede que no se acuerdan de los de la mitad, pero estoy seguro que se acuerdan del último. ¿Cuál es el último color? ¿Cuál? Es rojo, verde, amarillo, etc. Y ustedes tienen internet ahí, ¿verdad? Está bien, les voy a decir fácil. Díganme 4 colores del logo. 1, azul. ¿Qué otro? Amarillo, otro. Rojo, otro. Verde. Es muy fácil. Puede que ustedes no se acuerden del logo exactamente, pero tienen una marca en la mente. Android, ¿cómo es el logo de Android? ¿De qué color es el logo de Android? ¿La parte de arriba es cuadrado o ovalado? ¿En la parte de abajo qué tiene? 2 patas. ¿Qué tiene a los lados? Manitos. Es muy fácil, es un robotito lo más de tierno. Y es Creative Commons. El logo de Android es otro logo increíblemente bueno. Y les menciono Android porque Android es el culpable de una buena marca y de una marca pésima. Lamentablemente, esto es un tema sensible porque ayer Samsung y Apple perdieron la batalla, pero quiero hablarles de una de las marcas. Yo creo que la gente del equipo de desarrollo de Samsung, los de marketing, tienen muerte cerebral desde hace 3 años. Realmente hay un bonobo isleño que está oprimiendo teclas de manera aleatoria para generar las nuevas estrategias de marca de Samsung. Ustedes estoy seguro que lo saben. ¿Cómo es el logo de Samsung? Es ovalado. ¿De qué color es? Azul. ¿Las letras de qué color son? Blancas. Y tiene el logo de Samsung, ¿cierto? ¿Ustedes sabían que no? ¿Que eso no es verdad? Porque resulta que Samsung le dio por hacer lo que se le dio la gana con la marca. Entonces tienen la marca original Samsung, pero dijeron, oigan, si vamos a hacer teléfonos, que necesitamos crear otra marca. ¿Por qué? Porque sí. Entonces crearon Samsung Mobile. ¿Habían visto la Samsung Mobile? Yo tampoco, lo encontré googleando. Luego tenemos los procesadores de Samsung, porque resulta que Samsung licenció los procesadores A4 para sus teléfonos y está el procesador Exynos. ¿Habían visto ese logo? Y miren otra cosa, ¿notan que el texto de Samsung en el logo del procesador es completamente diferente al texto original? ¿Qué carajo? Y luego tenemos el Samsung Galaxy Note. Y el Samsung Galaxy Note, los Galaxy es para mí de las peores estrategias de marca que ha tenido una empresa históricamente. Creo que no tengo el logo de Samsung en este teléfono. Ok, sí lo tengo. Miren esto, supuestamente el logo de Samsung en minúsculas es el logo que van a usar para los móviles. Este es un Samsung Galaxy Nexus, que es el teléfono de Google y Samsung. Y el logo de Samsung es el logo azul de Samsung Mobile. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? No solamente eso, tenemos los teléfonos Samsung Galaxy. Y yo dije, listo, ¿se van a llamar Samsung Galaxy? No, no se van a llamar Samsung Galaxy. Se van a llamar Samsung Galaxy Ace, se van a llamar Samsung Galaxy Note, Galaxy S2, Galaxy S3, Galaxy Nexus, Galaxy Tab, Galaxy Tab Note 10.1. Me tienen que estar jodiendo. Tienen la peor marca. Y mientras tanto, ¿qué hace Apple? iPad, iPhone, Apple, no es la manzana. Y ya está. ¿Por qué no puede haber una unidad de marca? Uno de los éxitos más grandes que tuvo Microsoft jamás en la vida fue ponerle Word a Word, Office y a Office. Díganme si no. ¿Qué voy a hacer? Voy a usar la aplicación de oficina. ¿Cómo se llama? Oficina. ¡Pum! Ya está.
Quiero conectarme a internet, ¿a qué le doy doble clic? A la bola azul con el tumor amarillo que dice internet abajo. Clic. Esos son marcas eficientes y tenían una consecuencia de marca. Lamentablemente Microsoft decidió irse por el camino oscuro. ¿Vieron el nuevo logo de Microsoft? Es terrorífico. Es las letras Microsoft, me imagino que en el tipo de estilo Segoe UI, y 4 cuadrados de colores. 4 cuadrados de colores en una esquinita. Y dice Microsoft y ya está. Yo sinceramente no entiendo. Ahora, el logo de Microsoft no es que fuera la cosa más memorable del mundo. Eran las teclas Microsoft y una rayita ahí que se iba para una esquina y whatever. Pero por lo menos tenía un tipo de recordación. Ahora este nuevo logo es una letra genérica y 2 cuadritos. Miren, les juro que puedo duplicar el logo de Microsoft en Paint, lo cual sería poético, en 5 minutos. Microsoft pagó $50 por ese logo. En serio, ellos hicieron un concurso y pagaron $50 por el logo. Entonces, hay marcas buenas, hay marcas malas, pero esto es lo contrario a lo que les mostré. Unidad de marca. Una unidad de marca es correcta. Google Android, Google Plus, Google Reader, Apple, iPad, iPhone, MacBook, MacBook Pro, cosas por el estilo. Unidad de marca, increíblemente importantes. Ahora hablemos de empresas escalables y de cómo las empresas escalables y las marcas tienen que ver. Basecamp es una de las herramientas más conocidas del mundo de los project managers y del desarrollo web. Levanten la mano los que han usado Basecamp o han escuchado de Basecamp antes, por favor. Bastantes, como el 50%. Basecamp es una aplicación web para manejar proyectos. Basecamp nació de una empresa no escalable. Basecamp nació de 37 Signals. 37 Signals solía ser una agencia de diseño web. Ellos hacían sitios para clientes y estaban aburridísimos de usar Microsoft Project. Entonces crearon, usando una librería interna llamada Ruby on Rails, ellos son los creadores de Ruby on Rails, crearon Basecamp para manejar sus proyectos. Y cuando varios clientes lo vieron, dijeron, oiga, esto está muy cool, ¿no nos lo presta? Préstenos para nuestros propios proyectos. Y ellos dijeron, ¿por qué si en vez de prestársenos no les cobro todo el dinero del mundo? Y entonces empezaron a cobrar de a poquitos, empezaron a tener clientes y empezaron a crear todo un proyecto. Luego se dieron cuenta que esto de la interwebs generaba plata y no era solamente necesidad de hacerle proyectos a otras empresas. Crearon el sitio web de Basecamp, crearon un montón de aplicaciones para manejo de proyectos. Tienen Campfire, tienen Highrise, pero sobre todo Basecamp. Y empezaron a cobrar mensualidades. Yo pago por Basecamp, yo pago $50 por Basecamp para manejar todos los proyectos de Mejorándola y Crystal Lab. Y es increíblemente bueno. Y quiero que entiendan aquí cómo una empresa migró de empresa no escalable a empresa escalable. Lo primero que hicieron fue crear una marca. Ellos pudieron haberle colocado 37 Signals Project Management, pero decidieron ponerle un nombre único, Basecamp. Luego crearon un loguito y ese loguito no ha cambiado, o ha cambiado muy poquito desde que salió. Y después del logo y de toda la marca, crearon una infraestructura de tal modo que cualquier persona pudiera pagarlo. Piensen un minuto cómo funciona Basecamp. Imaginen que hay 3 programadores, esto es un ejemplo, 3 programadores, 2 diseñadores, un director de proyecto encargados de ver cómo funciona el proyecto y tienen múltiples clientes. ¿Ustedes qué necesitan para soportar? Según esto, la última semana 14,000 empresas se registraron en Basecamp. ¿Qué necesitan para soportar a 14,000 usuarios? Servidores probablemente, ¿verdad? Pero el código de esos 14,000 usuarios es el mismo, por ende el soporte es el mismo y la empresa es la misma. Si yo de repente crezco de 14 a 1 millón, Basecamp ya tiene más de 1 millón de cuentas. Si yo crezco de 14 a 1 millón, entonces lo único que necesito es agregar más servidores porque la aplicación sigue siendo la misma. Ellos escalaron y si ustedes quieren hacer ideas de este estilo, tienen que crear ideas que escalen y que puedan crecer sin necesidad de más seres humanos. Basecamp es una empresa que nunca tuvo inversión. Pero Basecamp es una marca. 37 Signals nunca tuvo inversión. 37 Signals es una empresa que era una agencia de diseño web y con la plata que ellos tenían, que les entraba de los proyectos que hacían para empresas, crearon herramientas internas que se terminaron convirtiendo en un negocio que genera casi $25 millones al mes. Sí. Ahora sí hablemos levemente de Crystal Lab. Crystal Lab fue mi marca. Crystal Lab yo la creé cuando yo tenía 16 años, 16, 17 años. Hace mucho, mucho tiempo, no me calculen la edad. Crystal Lab originalmente era un sitio donde yo iba a colocar los tutoriales que yo hacía y me dio por instalarle un foro y por dejar el sitio optimizado de tal manera que cualquier persona pudiera publicar contenido y empezó a crecer de una manera explosiva. Crystal Lab en el primer mes llegó a 1000 visitas únicas diarias. Y eso me hizo sentir muy, muy orgulloso. Y me di cuenta que esto de enseñar a la gente, poner contenido gratis ahí y que todos lo pudieran aprovechar, valía muchísimo la pena.
Crystal Lab empezó a crecer un montón y yo empecé a colocarle más cosas, tuvimos el logo, empezamos a crear rediseños, etcétera, pero siempre alrededor del mismo logo, siempre alrededor de la misma marca y siempre empujado. Y ustedes, no sé cómo ustedes escuchan en este momento Crystal Lab, pero cuando yo lo creé, Crystal Lab sonaba feo, sonaba ridículo, sonaba a un laboratorio que hacía herramientas de cristal. Y de hecho eso era. Hay una empresa registrada en México llamada Crystal Lab, pero con doble L, que era lo único que existía de referencia para mi marca, y lo que hacen es probetas, pipetas y cosas para laboratorios de todo tipo, laboratorios farmacéuticos, laboratorios de metanfetaminas, cualquier laboratorio. Ellos desaparecieron de la faz de la tierra, menos mal, no quería que nadie me demandara, y Crystal Lab se volvió mi marca principal. Y lo más importante que yo hice era mantener la unidad de marca. Yo no me ponía a hacer múltiples cosas, que Crystal no sé qué tal, no, Crystal Lab. Los eventos y los cursos no empezaron con Mejorándola, sino con Crystal Lab. Mi primer evento fue Crystal Lab Colombia 2005, Crystal Lab Perú 2007, cursos de Flex, de Flash en esa época de Crystal Lab, talleres de posicionamiento en buscadores de Crystal Lab y eventualmente vino Mejorándola. Y aquí quiero hablar de algo muy pequeñito y es la envidia. Porque algo que yo encontré cuando creé Crystal Lab es que por alguna razón me gané un montón de enemigos cuando empezó a crecer. En este momento Crystal Lab tiene 2 millones de visitas únicas mensuales, que es mucho más de 1000 visitas únicas diarias. Y un montón de gente que solían ser amigos míos, yo solía tener un grupo de amigos flasheros en Colombia con los que charlaba un montón, y cuando Crystal Lab salió y le empezó a ir bien, dejaron de hablar y me empezaron a mirar mal, y yo, ¿qué carajo? Luego me entero que es que había algún tipo de resentimiento porque ellos no estaban completamente de acuerdo en que yo creara algo por mi propia cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es un fenómeno que yo veo muchísimo pasar en el mundo hispano, que no veo pasar en otras culturas. Es muy de nuestra cultura. Por alguna razón, nosotros tenemos el instinto automático de que cuando vemos algo que funciona, lo hablamos mal de él. Decimos, oigan, esto está cool, este es un desgraciado, esto está cool. No, es que ese tipo, él se robó esto, él hizo esto. Intentamos justificar por qué a este tipo le va bien, como de que no se lo merece. Yo, por Dios que no lo entiendo. Y es algo que pasa muchísimo. Y aquí les quiero comentar algo muy, muy, muy importante. Uno no sabe cómo es la vida de los demás. Uno no sabe cómo una marca fue creada, cómo una empresa nació. Ustedes no saben lo que yo hacía. Ustedes, por ejemplo, la gente no sabe cómo hizo Cristian para que Maestros del Web y Foros del Web creciera, qué tuvo que hacer, dónde trabajó, de dónde sacó la plata, cómo creció. La gente asume que de un momento a otro yo estaba ahí y luego ya estaba en el otro lado. Nosotros tenemos, por alguna razón, en la cultura hispana un instinto de injusticia, un instinto de que si a alguien le va bien y a mí no me va bien es porque algo está mal conmigo. Porque también tenemos el instinto de que nos tienen que dar cosas. No, es que el gobierno no me apoya y por eso no me va bien. Cuando eso no tiene el menor sentido. Nadie lo va a apoyar a uno porque nadie tiene por qué apoyarlo. Pero lo más importante es, uno no sabe de dónde salió y no hay forma de que uno pueda, de dónde salieron las ideas que tienen éxito. Y no hay forma de que uno pueda duplicarlas. Eso es otra cosa que quiero enfocar. Yo les dije hace un rato que uno no puede esperar ser empresario siempre. Que en ocasiones ser parte de una empresa como uno de los empleados fundadores, como una de las primeras personas que está ahí apoyando una idea, tiene el mismo valor. Y es porque nadie nace con las mismas oportunidades. Hay gente que nace con plata, hay gente que no nace con plata. En mi caso particular, mi mamá recogía moras cuando tenía 12 años y toda mi familia era recolectora campesina. Eventualmente se fueron a Bogotá y ahí nací yo. Pero hay gente que realmente nace con plata, hay gente que nace en una familia donde directamente en el momento del nacimiento tienen una cuenta bancaria con 2 millones de dólares para que los use mi hijito cuando salga del colegio, en lo que quiera, y cosas por el estilo. Eso es inevitable y eso no tiene nada que ver con ustedes. Nada, 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 nada que ver. Lo último es que compararse no tiene sentido. Cuando ustedes se ponen a comparar, ustedes lo que hacen es minimizar y demeritar todo el esfuerzo que ustedes han hecho para estar donde están. Porque, les pongo un ejemplo, Iván Castro, que es una de las personas que va a hablar más adelante, este tipo, él es el mejor fotógrafo que yo he conocido en mi vida, es un fotógrafo espectacular y es un conferencista excelente. Cuando yo lo vi por primera vez en una conferencia en Venezuela, él dio una conferencia antes de que yo la diera y me dio una envidia que el desgraciado era tan bueno, era claramente mejor que yo, claramente mejor que yo. Y encima tomaba fotos mejores que las mías, aunque yo tenía una camarita chiquitita, él tenía una camarita de $200.000, mentiras, como $1.000, pero no importa. El hecho es que el tipo era mucho mejor que yo y primero que todo sentí un terror porque me tocaba después de él, y segundo,
sentí envidia. ¿Cómo hace esto y yo no puedo hacer esto? Y me empecé a comparar y empecé a decir, ok, esa idea que él tuvo en su conferencia la voy a aplicar yo y estas cosas que él hace las voy a hacer yo. Y entonces la cagué. Porque dejó de ser mi conferencia, empezó a ser su conferencia dada por mí. Empezó a hacer sus ideas. Una cosa es inspirarse, que está completamente bien, y otra cosa es compararse, y sobre todo compararse con odio, compararse con injusticia. ¿Qué hizo este tipo que no hice yo? ¿Qué pasó aquí que no tengo yo? Compararse inevitablemente lo pone uno en el camino de alguien que uno no es. Compararse, si ustedes dicen, Freddy se fue por acá, hizo esto, entonces yo voy a hacer esto. Una cosa es inspirar, otra cosa es comparar. Muy, 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 muy diferente. Si ustedes en este momento se ponen a crear un foro y una comunidad de tutoriales, les juro que van a fracasar. Y no porque sean malos, no porque no tengan contenido de calidad. Lo digo porque ni siquiera yo estoy pudiendo hacer crecer Crystal Lab más allá de donde está en este momento. Y yo tengo todo el esfuerzo del mundo. Crystal Lab y las comunidades de tutoriales llegaron a un pico aproximadamente en inicios del 2011 por el nacimiento de las redes sociales, porque la gente empezó a dejar de compartir en foros y empezó a compartir mucho más en sitios desconectados, en jardines cerrados, como Twitter, como Facebook. Y eso generó que nosotros tengamos que cambiar todas nuestras ideas. Por eso estamos pensando en educación online, por eso estamos pensando en conferencias, en streamings, en cursos. Y mejorándola empezó a crecer explosivamente, porque decidimos no seguir haciendo lo mismo, sino crear algo completamente nuevo. Si yo me hubiera puesto a decir, yo no sé cómo hizo Cristian para tener más visitas. Cristian tiene un sitio 3 veces más grande que el mío. Y yo decía, ¿cómo hizo esto el desgraciado? ¿Por qué no puedo hacer lo que hace Cristian? ¿Por qué si yo tengo, si Crystal Lab es más bonita, tiene mejores colores, el sitio de maestros del web, no sé quién lo hizo, pero se ve inmundo? ¿Por qué? Y no mentiras, ahorita el diseño es bastante bueno, pero cuando yo lo conocí, qué sitio tan feo, carajo. ¿Por qué si él hizo eso yo no puedo crear una experiencia similar? Y entonces empecé a tratar de ver en qué palabras posicionaba él. Empecé a tratar de ver cuáles eran sus momentos de publicación. Empecé a tratar de ver qué temas abordaba y una vez más la cagué. Porque esa no es la idea. Crystal Lab se volvió única porque es una comunidad dedicada a la interactividad del contenido y la usabilidad, el diseño y la experiencia del usuario, mientras que Maestros y Foros se perfiló mucho más para la parte de backend y la parte de generación de contenidos de un punto de vista periodístico, debido a la influencia tanto de Cristian como de Stephanie. Si nosotros dos nos hubiéramos puesto a competir específicamente y duro, a compararnos entre los dos y a tratar de hacer algo igualito pero mejor que el otro, lo único que habríamos hecho es tirarnos piedras entre nuestra propia audiencia. En cambio, lo que hicimos fue crear audiencias únicas. Y crear audiencias únicas nos permitió hacer una fusión de nuestras marcas para crear una marca mucho más poderosa y que tuviera un impacto mucho más grande a nivel global. Pero los sueños sí son compartidos. Es completamente posible crear algo en conjunto. Ustedes pueden, yo no les estoy diciendo compárense con alguien y traten de hacer lo mismo, pero si ustedes dicen este tipo tiene un montón de talento y lo que yo puedo hacer en conjunto con él es muy superior a lo que yo puedo hacer por mi cuenta, entonces vale la pena. Ustedes obviamente conocen esta historia, es de las historias más famosas del mundo. Por cierto, algo que le digo a todo el mundo cuando estoy viendo conferencias, la biografía de Steve Jobs es el mejor libro de creación empresarial, posicionamiento de marca y emprendimiento que he visto en mi vida. El libro habla de su historia, pero les va a mostrar todos los trucos de cómo Apple salió de la nada hasta lo que es, tanto lo malo como lo bueno. Normalmente las conferencias de este tipo tienden a hablar de solamente lo bueno. Vamos a crear, vamos a hacer cosas, vamos a ser lindos, vamos a tener un pony, vamos a ser felices y millonarios. Aquí les muestra todo, la sangre, el sufrimiento, el dolor, etc. Apple no salió sola. Una de las cosas más importantes que la gente, de las cosas más latentes que la gente ve en Apple es que Apple fue creada por solo Steve Jobs, que solamente Steve Jobs tuvo la idea del iPhone, que tuvo la idea del iPad, que tuvo la idea del multitouch. Ustedes se ponen a ver la biografía y entonces encuentran a la gente que realmente creó las cosas. Encuentran, por ejemplo, a Steve Wozniak, que fue el genio detrás de la creación del primer computador personal. A ese tipo le debemos lo que tenemos acá mismo en este momento. Pero si él lo hubiera hecho solo, nadie le habría puesto atención, porque Steve Jobs era el vendedor nato, era el hombre que podía agarrar esa idea y decirle a la gente, usted la necesita. Porque el talento más latente que tuvo Steve Jobs jamás en la vida era entender lo que la gente no sabía todavía que necesitaba y crearlo. Y empujar a un equipo de gente increíblemente talentosa para convertirlo en realidad. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que el iPad existe desde el 2001? Dentro de Apple el iPad fue el prototipo que dio nacimiento al iPhone. Resulta que hubo un punto donde se dieron cuenta que están gastando un montón de plata y que la cosa no iba para ningún lado y dijeron, ¿por qué no lo hacemos chiquito y le ponemos un teléfono? Y el iPhone cambió el mundo. El iPad no se derivó del iPhone, el iPhone se derivó del iPad. Y si no fuera por un equipo increíble de gente, en este momento la otra mitad de Steve Jobs todavía sigue con vida. Jonathan Ive,
Jonathan Ive es el diseñador industrial y creador de todas las cosas que nosotros usamos ahora de Apple. Y también está Tim Cook. Tim Cook es la persona que creó la línea de fabricación de Apple en Asia y que empujó y creó por completo la infraestructura para que las Apple Stores funcionaran. Luego tenemos la historia más común. Steve Ballmer, probablemente el CEO más feo del mundo, y Bill Gates. ¿Ustedes saben que Steve Ballmer no creía en Microsoft cuando Microsoft fue fundada? Microsoft fue fundada por Bill Gates y Paul Allen en Harvard, cuando ellos estaban estudiando otra cosa que no tenía nada que ver con ingeniería. Ellos crearon un sistema operativo binario, les funcionó, luego se compraron DOS, se lo revendieron a IBM, se ganaron un montón de plata y luego clonaron el Mac, salió Windows, no los demandaron por patentes porque en ese mundo, esa era una época diferente, así que no pasó nada. Y ahora tuvieron la que fue la empresa más valiosa del mundo. Bill Gates fue el hombre más rico del mundo. Y cuando fue el hombre más rico del mundo dijo, ¿saben qué? Al carajo con Microsoft, al carajo con Office y con Word, me voy a dedicar a salvar al mundo, y le ha entregado la gran mayoría de su plata a crear proyectos increíbles. En este momento el proyecto número 1 de Bill Gates es crear un nuevo tipo de retrete, de taza del baño. Y ustedes se pueden reír, pero es increíblemente importante. Quieren crear un tipo porque una de las razones número 1 por las que la gente todavía se muere en el mundo es por higiene. La higiene es lo más importante que nos dejó la revolución industrial y no ha llegado a todo el mundo. Si logra llegar a todo el mundo, cosas como la malaria, como el dengue, desaparecen inmediatamente, porque son el tipo de cosas que no existen en las ciudades y en otros lados. Y una de las herramientas más importantes es el baño, la taza del baño. Y si tenemos una taza del baño que funcione en cualquier lugar sin necesidad de electricidad, sin necesidad de otra cosa y que sea mucho, mucho, mucho más eficiente a nivel de higiene, se puede cambiar el mundo. Ellos no crearon la idea sola. Bill Gates y Paul Allen crearon el primer prototipo, empezaron a crearla bien y un día le dijeron a Steve Ballmer, nosotros creemos que esto tiene potencial. Y se lo dijeron cuando Steve Ballmer estaba en el pico de su carrera profesional en Harvard, cuando el tipo era súper, súper bueno allá, cuando seguro que iba a conseguir empleo donde fuera y le iba a ir bien. Mientras tanto ellos tenían una startup inmunda en Albuquerque que olía a taco. Y sin embargo el tipo decidió irse y ahora Steve Ballmer está al mando de Microsoft. Ojalá no haya sido el que ordenó el logo de $50. Ustedes dicen que hay ideas que se crean solas, y efectivamente hay ideas que salen solas, hay ideas que no requieren co-founders, pero hay que tener en mente, no se crean con una sola persona, es muy, muy importante. ¿Quién es este tipo? ¿En serio? ¿No lo reconocen? Quizás porque está sonriendo. ¿Quién? Linus Torvalds, muchas gracias. ¿Quién fue? Levanta la mano. Muy bien. Linus Torvalds. Linus Torvalds es el creador de Linux, y Linux es de los sistemas operativos más usados del mundo, solamente que no en escritorios. Linux es el sistema operativo de la web. La gran mayoría de Internet corre encima de Linux. Si ustedes tienen un teléfono Android, ustedes tienen Linux en sus bolsillos. Linux es increíblemente importante alrededor del mundo. Y él creó un kernel hace mucho tiempo, el kernel original de Linux, pero Linux por sí solo nunca habría existido. Él hizo algo mucho más nuclear. Él, en vez de decir, voy a tener un cofundador, decidió que todo el planeta iba a ser su cofundador, que todo el planeta iba a ser los que le iban a apoyar, y colocó el código libre para todo el mundo. Luego vino Richard Stallman, que estaba creando su núcleo, el GNU-hurt, y decidió colocar las librerías GNU dentro de Linux y creó GNU Linux. Luego vinieron grandes empresas con mucha visión que se dieron cuenta que el open source podía crear un modelo de negocio, y nació Red Hat, nació Conectiva, que luego tuvo una historia triste, nació Mandrake, que se volvió Mandriva. Nacieron un montón de empresas que crearon una infraestructura impresionante que ahora se convierte en un mundo mejor. Y Android viene de ahí, Android viene de Linux. Entonces, hace mucho tiempo, con Crystal Lab, yo conocí al tipo de maestros del web y decidimos crear Mejorándola. Yo inicialmente odiaba a Cristian, se los juro, por Dios, no, mentiras, no lo odiaba, le tenía una envidia a la hijuemadre. Decía, ¿cómo hace este tipo para hacer lo que hace? ¿Saben por qué yo le tenía envidia? ¿Cristian está por ahí? No creo. Cristian normalmente nunca viene a mis conferencias. Porque se la sabe de memoria. Nosotros ensayamos esto un montón antes de ocurrir. Cristian, cuando yo lo conocí, le tenía un montón de envidia. Este tipo viaja por el mundo y nunca está en la casa y se conecta desde acá y tiene este sitio y tal. La razón por la que yo le tenía envidia es porque ustedes juzgan por lo que ven y luego por la condición personal. Cuando uno conoce a la persona, cuando uno conoce a una persona, es casi imposible tenerle envidia. No, es muy raro que uno le tenga envidia a las personas más cercanas en su vida, porque uno entiende todo el contexto, uno sabe el trabajo duro que hicieron, uno sabe los sacrificios que tuvieron que ejecutar para lograrlo, uno sabe el tipo de vida diferente que tienen, las ventajas, las desventajas. A mí un montón de gente me dice, ustedes deben ser millonarios porque ustedes se la pasan viajando todo el tiempo, eso Freddy transmite desde acá y Cristian desde acá y no sé qué.
La realidad es completamente distinta. Por un lado, ustedes necesitan plata para viajar. Viajar es un estado mental, no un estado financiero, completamente. Que ustedes creen que, probablemente ustedes creen que viajar es caro porque ustedes están en el modelo tradicional de viajar, de que tengo que ir a una agencia, comprarme el tiquete, buscarme un hotel, etcétera. No, el mundo ha cambiado e Internet existe. Mucha gente entonces dice, no, es que ustedes crearon un sitio gigantesco porque estuvieron ahí de primeras, y eso tuvo mucho que ver, tuvo mucho que ver. Cristian estuvo ahí de primeras, pero yo no estuve de primeras. Yo lo creé en el 2004 cuando había muchas más comunidades. Cuando Crystal Lab nació existía Maestros del Web, existía Subflash, existía FlashLab, existía Kirupa, existía Kadasuro, existía Alesis, existía Nomaster, etcétera, etcétera. Y muchos de ellos se fueron cansando, se fueron yendo y Crystal Lab como marca se mantuvo y afortunadamente el día de hoy sigue con vida. Y sigue con vida bastante, bastante, bastante bien. Hey, Cristian sí está en el área de transmisión. Si él está ahí es porque se dañó el streaming. ¿El streaming está funcionando? Bien, todo está perfecto. Mi punto con esto, con Cristian decidí crear Mejorando la Web. Mejorando la Web inició como un juguete. Estamos en la Campus Party de Colombia aburridos una vez y prendimos Ustream y nos pusimos a experimentar y mandamos unos tweets y le dijimos a la gente en nuestras comunidades que fuera y de repente tuvimos a 600 personas. Dijimos, wow, esto puede que funcione. Y empezamos a hablar y empezamos a hacer cosas, empezamos a profesionalizarnos. Yo inicialmente empecé esto con la webcam del laptop. Ahora tenemos cámaras HD profesionales, tenemos consolas de audio, tenemos grabación a 720p, tenemos el MacBook Pro Retina Display, también conocido como MacBook Pepito, funcionando para grabar. Tenemos muchísimas cosas, muchísimo equipo y todo fue gradual y todo fue porque empezamos a creer en la idea. Y después del streaming vinieron los eventos, vinieron los cursos y en este momento estamos creando algo que esperamos mostrárselos dentro de muy poco, que los estudiantes del taller de HTML5 ya vieron, que probablemente, queremos creer, va a cambiar la forma radicalmente en la que las universidades, los establecimientos y la educación formal funciona desde un punto de vista hispano. Pero eso es spoiler, así que no les voy a contar más. Lo importante es que si no fuera porque esa fusión ocurrió, si no fuera porque los dos decidimos que tenemos objetivos claros y habilidades diferentes, no habríamos creado esta marca que afortunadamente funciona. Y Mejorando la Web, ¿cuántas veces lo he dicho el día de hoy? Un montón, ¿cierto? Porque es una marca, Crystal Lab es una marca y a las marcas hay que amarlas. Si ustedes no aman su marca, no la tratan como un niño, no la tratan como el hijo que aman. Crystal Lab es mi niña, tiene nomás 8 años. La de Cristian no, la de Cristian tiene 15 años, ya es rebelde, ya se va, ya cambia de CEO y contrata a Stephanie y esas cosas. La mía todavía me ama, todavía me quiere, todavía me cuenta todo lo que sabe, etc. Las marcas hay que quererlas, amarlas, tenerlas muy en la mente y siempre, siempre sentirse orgulloso de ellas. Nunca dudar de que lo que uno está haciendo está bien y que está muy, muy cool. Emprender es una palabra que todo el mundo usa últimamente al punto de que ha perdido sentido. Es increíble. Voy a emprenderme un taco y me lo voy a comer. Voy a emprender un puesto de pupusas en el aeropuerto. Voy a un montón de cosas. Emprender para mí siempre ha tenido un significado muy, muy especial, muy específico y se ha ido degradando a lo largo del tiempo porque ahora la gente cree que montar un blog en WordPress y comprar el dominio es que emprendió. Y si lo cancela y crea otro dominio, entonces ya no es un emprendedor, es un serial entrepreneur, porque tiene múltiples compañías. Emprender, sin embargo, es de las cosas más importantes que puede hacer un ser humano. Es de las únicas cosas que nos hacen crecer como país, que nos hacen crecer como comunidad, que nos hacen crecer como cultura y que nos hacen crecer como especie. Todas las revoluciones del mundo que han cambiado realmente el mundo han sido porque alguien hizo un cambio radical de emprendimiento tecnológico. Todas, sin excepción. Todas, todas, todas. Las guerras lo único que hacen es destruir a un montón de gente y cambiar una serie de alianzas, pero no cambian al mundo. Hablemos de cambios del mundo. La higiene, llevada por la época victoriana y la revolución industrial, trajo una explosión de población al mundo y trajo la capacidad de crear la línea de producción. La línea de producción es otra innovación económica. La medicina es otra innovación económica que le permitió a la gente vivir mucho más allá y cumplir mucho más su potencial. Las ciudades son otra evolución económica que le permitió a la gente con mucho potencial estar cerca para colaborar. Internet es una evolución tecnológica que cambió por completo la economía del mundo. La empresa más importante, la empresa más importante y con más dinero del mundo es una empresa de tecnología y la gran mayoría de las empresas que en este momento estallan y se vuelven increíblemente grandes y públicas son empresas de tecnología. ¿Cuál fue la última vez que ustedes escucharon de una empresa tradicional que llegó a la bolsa?
Yo he escuchado varias veces, he escuchado de Ecopetrol, he escuchado de bancos, petróleos, etcétera, pero ustedes no escuchan a cada rato, tal sitio web se fue para la bolsa, tal aplicación web se fue para la bolsa, tal pájaro que intenta matar a un cerdo está generando un montón de dinero, ¿cierto? Entonces, ¿por qué les pongo este iconito en la pantalla? Les pongo este iconito en la pantalla por lo que los mencioné al principio. Está ocurriendo un fenómeno en Latinoamérica que a mí bueno, realmente no es en Latinoamérica, es en todo el mundo. Lo que pasa es que en el mundo en inglés estoy viendo que ya se está yendo y que ya evolucionaron algo mejor, lo cual me tiene contento. Pero aquí en Latinoamérica estoy viendo ese proceso. Y el proceso es, todos ustedes saben que es un troll, obviamente. Y todos ustedes saben que los trolls en Internet son personas que quieren obtener al máximo un reconocimiento y audiencia a través de criticar, destruir y hablar mal de otros proyectos y en general crear disrupción del mal tipo. Bueno, la palabra troll se ha ido eliminando de nuestro vocabulario y ha ido cambiando a cualquier cosa. Cuando alguien le hace un chiste a alguien le dice, hey, te troleé, y no tiene sentido, eso no es trolear. Cuando nos apagan las luces, digamos, porque se fue la luz, nos troleó la empresa de electricidad, no, nos falló, fracasó en la vida, no, todo lo que nos estaba prometiendo no lo hizo, pero no nos está troleando. Trolear va más allá. Trolear, sin excepción, tiene un fin destructivo, casi siempre, y mucha gente se lo está tomando muy en serio. Eso no es lo importante es la gente que se lo toma en serio con orgullo. Algo que a mí me preocupa un montón es la gente que se siente feliz de llamarse a sí mismo troll. Algo que a mí me preocupa un montón es la gente que dice, no, lo que pasa es que yo troleo y todo el mundo dice, bien, sí, etcétera. Ese tipo de cosas lo único que hacen es destruir los ecosistemas de emprendimiento, los ecosistemas de ideas y las formas de crear cosas en nuestras culturas. Cuando nosotros nos sentimos orgullosos de llamarnos a nosotros mismos trolls, lo que estamos haciendo es enfocar nuestra admiración en el lado incorrecto. Y les pongo a ustedes una pregunta, ¿qué vale más la pena admirar? ¿La gente que crea ideas y se equivoca? ¿La gente que se mantiene o la gente que se dedica a criticar algo y ya está? Cuando nosotros nos dedicamos a admirar a la gente cuyo único objetivo en la vida es criticar, lo que estamos haciendo es crear un ecosistema en el que las nuevas personas que están llegando dicen, oigan, criticando obtengo audiencia, criticando me escuchan, criticando tengo followers, criticando me hacen retweets. Entonces, si lo que yo voy a hacer es hablar mal de la gente, generemos controversia, solamente por el hecho de criticar y para que la gente me vea. Ustedes cuando apoyan a los trolls, cuando se sienten orgullosos de ellos, cuando ustedes les dicen sí, eso está bien, están destruyendo los ecosistemas de emprendimiento, no solamente por los que están actualmente, sino porque la gente que está llegando, la gente que se inspira, la gente que probablemente el día de hoy va a registrar un dominio y mañana va a estar tapado en plata y dándonos empleo a todos nosotros, prefieren no hacerlo, porque en vez de crear algo, esperar a que fracase y hacer el trabajo duro, más bien critico lo que otros están creando porque me genera el mismo nivel de reconocimiento. Jamás se le debe dar reconocimiento a un tipo de personas que no le está aportando al ecosistema. Y aquí una vez más, perdón por tanto spameo con Jobs, quiero hablarles de una historia. ¿Ustedes se acuerdan del Antenna Gate del iPhone 4S? El iPhone 4 y el iPhone 4S venía con un borde metalizado y tenía unas rayitas. Tenía esas rayitas porque resulta que una era la antena Wi-Fi, otra era la antena 3G y la otra era la antena Bluetooth. Y la colocaron afuera porque en las pruebas de Apple siempre colocar afuera del case la antena generaba un mejor efecto. Lo único que a Apple nunca se le ocurrió es que la gente le iba a colocar el dedo entre los huequitos, iba a generar un arco eléctrico con los dedos y iba a degradar la señal. Entonces todo el mundo los empezó a joder y Apple recibió una cantidad de críticas increíbles por eso. Pero entonces la gente empezó a ser destructiva y está este blog. Gawker es un blog dedicado a trolear. Gawker es el TV y novelas de la tecnología en Silicon Valley. Eso es todo lo que hace Gawker. Gawker se dedica a hablar de chismes de emprendedores, chismes de fundadores, chismes de empresas y se dedica a crear historias y hablar mal de los proyectos. Steve Jobs es el tipo de personas que casi nunca le respondía a alguien y entonces los de Gawker no solamente lo empezaron a hablar, sino que lo empezaron a joder y le empezaron a mandar mails, que por qué destruiste esto, que por qué hiciste esto, que por qué no probaron que Apple ya no es la misma empresa de siempre, que ahora Apple es una porquería, porque la rayita cuando le ponía el dedo generaba una mala señal. Y Steve Jobs les respondió con una frase, que para mí es la frase que ustedes deben pensar antes de generarle reconocimiento a un troll. Por cierto, ¿qué es lo que ustedes han hecho que es tan grande? ¿Han creado algo o solamente critican el trabajo de otros y desmeritan sus motivaciones? Criticar no está mal. Hablar mal de algo que está mal, no está mal, está correcto. Eso no tiene ningún problema. Pero en el momento en el que ustedes, cuando una persona lo único que hace
su única motivación es destruir las motivaciones de otros, ustedes probablemente están cometiendo un error. Ustedes probablemente están destruyendo un ecosistema y están creando una señal, y es que destruir los ecosistemas genera mejor audiencia. Cuando ustedes crean algo, cuando ustedes están en el lugar, han vivido lo que se tiene que vivir para posicionar algo, para que una marca se vuelva exitosa. Y cuando eso que ustedes han creado tienen todo el contexto, ustedes tienen todo el derecho de criticar, sin duda. De hecho, aunque no hayan hecho nada, tienen el derecho de criticar. Solamente piensen en el nivel de crítica que están generando, porque probablemente están destruyendo una idea que puede ser la próxima idea que cambie nuestro ecosistema, que cambie nuestra forma de usar la web, que cambie nuestra forma de usar la tecnología o que cambie nuestra forma de vivir. Lo último que les quiero decir antes de irme es esto. ¿Lo conocen? ¿Lo vieron? Esto para mí es de las cosas más increíbles que ha hecho la humanidad. Este es el Mars Curiosity. El Mars Curiosity es un robot. Es un robot que viajó en el espacio. Viajó en el espacio la distancia que la luz tarda en recorrer en 8 minutos. 8 minutos. La luz se demora 8 minutos en llegar de aquí a Marte. Es increíble la distancia que hay. Y un grupo de gente altamente motivada, llevaba años creando este robotito, mandó el cohete y no tenía ni idea si iba a funcionar porque encima era súper complicado. El cohete se separaba cuando llegaba a la órbita de Marte, quedaba una cápsula, la cápsula se tenía que romper y botaba otra cápsula diferente que tenía un escudo de calor que entraba a la atmósfera de Marte, el escudo de calor se eliminaba después de que terminaba la velocidad terminal, se caía el escudo, salía un paracaídas, pero la atmósfera de Marte es mucho más delgada que la Tierra, así que el paracaídas no es tan efectivo y todo el robotito es bastante débil. Así que al llegar al final, unos cohetes dentro de una especie de paraguas caían y detenían la caída del robotito y luego una grúa lo soltaba, una grúa en Marte, y luego caía suavecito. El reporte de la NASA dijo que cuando el Mars Curiosity aterrizó, si un gato estuviera durmiendo encima del Mars Curiosity, ni siquiera habría sentido que se movió, de la precisión tan absoluta y brutal. Es un proyecto increíble, y es un proyecto que tuvo el apoyo de, bueno, no cientos, pero decenas de países alrededor del mundo y cientos de personas. Muchísimas personas metieron un esfuerzo increíble para crearlo. Este es el tipo de cosas que no se pueden crear solos. Este es el tipo de cosas que requieren la colaboración de todo el mundo. Colocamos es del tamaño aproximadamente de todas estas sillitas. Ese es el tamaño de ese robot, es gigantesco el robot. Tiene un láser, tiene una batería nuclear y está en Marte. Son esas cosas increíbles que uno no puede envolver la cabeza alrededor del concepto. Y solamente fue posible porque colaboramos, solamente fue posible porque la gente lo apoyó, solamente fue posible porque un grupo de personas decidieron que valía la pena y entre todos colaboraron, lo hicieron, no se pusieron a decir, es que es una porquería, ¿por qué le pusieron láser rojo? ¿Por qué se lo ponían verde? Verde se ve mejor en streaming. Porque este tipo de personas crearon un proyecto único y colaborativo en el cual el único objetivo era crearlo, llevarlo, tenerlo ahí y entregar todo por él y en el que todo el mundo estaba de acuerdo. Creamos algo impresionante. Tenemos un robot en Marte que casi en tiempo real nos está mandando video HD y probablemente sea nuestra mejor esperanza de encontrar vida allá. Así que ustedes quizás no tengan un proyecto como Mars Curiosity en mente, pero si tienen otro tipo de proyecto, no le tengan miedo a buscar personas que los ayuden. Decidan una marca, ámenla y apóyenla al 100%, vistan la marca, pónganse camisetas de la marca, empujen la marca por todas partes, spameen la marca, asegúrense de que la marca es buena también, o sea, si tienen una marca inmunda así con un nombre feo, no sé, expertosdelainternet.com, quizás no, pero creen una marca única, recordable, fácil, que ustedes amen y quieran. Yo sé que suena tonto, pero es que no es tonto, es lógico. Si ustedes no tienen todo el cariño por su marca y no la repiten todo el tiempo y no creen ustedes que otras personas pueden enamorarse de la marca de la misma manera en la que ustedes la tienen, no van a tener el mismo éxito que esperan. Y sobre todo, antes de ponerse a pensar en atacar a alguien y en destruir el proyecto, piensen en cómo lo que ustedes están haciendo puede colaborar para generar un mejor proyecto. Y ahora sí, eso es todo. Muchísimas gracias.